Hola, bienvenidos. En este video descubriremos cómo utilizar Excel para calcular probabilidades precisas en apuestas deportivas. Si estás buscando una manera efectiva de mejorar tus pronósticos y tomar decisiones informadas, este contenido es para ti. En este método aprenderemos o nos dará las probabilidades de un resultado en un partido. Como por ejemplo la posibilidad de local, empate, visita, ambos equipos anotan, el doble oportunidad que es el local empate o el 1x, el local o visita, el empate o visita, los goles totales en el partido, los goles de local, los goles del visita, tanto el más 1.5 o el menos 2.5. Entonces todas estas posibilidades, igual que el resultado correcto, nos dará este Excel. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener estos resultados? Sí, porque este método, ¿qué es lo que hace? Recoge la información de los últimos partidos y los transforma en un resultado. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una tabla, ¿sí? Una tabla que contenga los partidos, cuántos partidos se jugaron, cuántas victorias tuvo, cuántos empates, cuántas derrotas, los goles a favor, los goles en contra y el tema del puntaje, ¿sí? Tanto la tabla de local como la tabla de visitante. Ahora, con estos datos nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, este Excel ya está hecho para que de estos datos de acá, pues todos estos datos de acá, automáticamente ya el Excel los jala acá, ¿sí? Que son los mismos datos que se ha ingresado. Ahora, con estos datos, ¿sí? Si se dan cuenta, están ordenados acá de manera alfabética, desde la A hasta la V, bueno, hasta la Z. Entonces, acá con estos datos podemos calcular lo primero, que es la media de goles a favor de cada equipo y la media de goles en contra, tanto de local como de visitante. Ahora, ¿cómo saco la media de goles de local y la media de goles del visitante? ¿Ok? Vamos a hacerlo. Sería la media de goles a favor. Serían los goles a favor entre el número de partidos, ¿sí? Que sería 14 entre 7. Si se dan cuenta acá, disculpen, la media de goles a favor serían 8 entre 7 y te da este resultado. Los goles en contra se saca de la misma forma. El total de goles en contra entre el número de partidos jugados, que sería 14 entre 7 y saldría 2. Ahora, todo esto se aplica para todos los equipos en general, para todos los equipos. Y de igual forma también se tiene que sacar la media total de goles de toda la liga. Entonces sería la media total de goles, sería los goles a favor totales, que en este caso son 232 goles, entre el número de partidos jugados, que en este caso son 165 partidos. Y te bota este resultado. Esto aplica tanto para los goles a favor como para los goles en contra en ambas tablas. Ahora, una vez que tengamos ya la media de goles a favor de cada equipo y la media de goles en contra de cada equipo, pues vamos a poder sacar la fuerza de ataque y la fuerza defensiva. ¿Cómo saco la fuerza de ataque? La fuerza de ataque del equipo se sacaría de la siguiente forma. Sería la media de goles a favor entre la media de goles a favor total, que en este caso sería esto. ¿Ok? De la misma forma se aplica para la media, para la fuerza defensiva. Para la fuerza defensiva sería la media de goles en contra entre la media de goles en contra total. Y saldría estos resultados. Esto aplica para cada equipo, tanto en la tabla de local como en la tabla de visitante. Ahora, con estos resultados, ¿qué es lo que obtenemos? Con estos resultados vamos a obtener la media de goles en un partido, tanto del equipo local como del equipo visitante. ¿Sí? En esta oportunidad o este Excel que he cogido, estamos con lo que es la Serie A de Brasil.
Entonces, ¿cómo saco la media de goles de un partido del equipo local y del equipo de visitante? Sería lo siguiente, sería la fuerza de ataque del equipo local por la fuerza defensiva del equipo visitante. Y eso sería la media de goles del equipo total. Ahora, del equipo visitante sería la fuerza de ataque del equipo visitante por la fuerza defensiva del equipo local. Y eso sería la media de goles. Con esto podemos calcular qué porcentaje de goles puede hacer un equipo. Por ejemplo, el Vasco de Gama, que haga 0 goles, está en un 52%. Y el Bragantino, que haga 0 goles, está en un 20% aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo para que así me puedan entender un poco mejor. Vamos a ver. Vamos a coger la última jornada, si no me equivoco es la jornada 27, la última jornada de la Liga de Brasil. Fluminense versus Santos. A ver, Fluminense versus Santos. Bien, acá está, Fluminense versus Santos. El Excel nos arroja que el 63.92% gana el local, que el 31% es un empate y que un 4.91% gana el visitante. Ahora también nos arroja que el 30%, casi el 31%, 30.90, que quedan 1-0. También nos queda el 18% que quedan 2-0. Entonces, si se dan cuenta, las posibilidades acá que están en verde, es un partido de pocos goles. O quedan 1-0, 2-0, o 0-0, 1-1. Es un partido de pocos goles. Si se dan cuenta acá, que haya más de 1.5 goles, es el 38.94%. Entonces, quiere decir que es un partido con pocos goles. Un menos 2,5, pues vale un 84% de posibilidad. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, no es irnos a la cuota mayor, ¿no? Porque si se dan cuenta, acá aparece una cuota referencial, que es una cuota que te arroja el Excel, según las probabilidades del Excel, más no de las casas de apuestas. Sí, porque las casas de apuestas lo pueden analizar de diferente forma. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar una cuota de valor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos a colocarle menos 2,5 goles totales, según nuestro Excel, es 1.18 de cuota. Ahora, si comparamos con la casa de apuestas, en la casa de apuestas se da una cuota de 1.60, pues ya es una cuota de valor. Porque la casa de apuestas está dando menos posibilidad que tu Excel, ¿no? Porque tu Excel está dando mayor posibilidad. Entonces, vamos a ver cómo han quedado en este partido. Vamos a revisar cómo quedaron. El Fluminense con Santos. 1-0. 1-0. Y vaya, que no siempre suele ocurrir esto, pero en esta ocasión ha quedado 1-0, tal y como lo predijo el Excel. Ahora, si también nos damos cuenta, lo que les comenté hace un momento, la cuota más o menos que nos arroja el Excel que gane local es de 1.56, que es similar a lo que arrojaron las casas de apuestas. Entonces es una cuota similar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿ok? Entonces vamos con otro ejemplo. Sí, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto de acá se puede aplicar para cualquier liga. Este proceso se puede aplicar para cualquier liga
y también recuerda que esta es una herramienta poderosa que nos puede brindar información valiosa para tomar mejores decisiones estratégicas. Sin embargo, como cualquier enfoque, es esencial combinarlo con tu conocimiento y experiencia personal para obtener los mejores resultados, ya que esto no evalúa cómo vienen en la forma física los equipos, como puede ser que tuvo 3 lesiones o un expulsado o 2 expulsados, o de repente ya el equipo está clasificado, o el equipo ya salió campeón y va a jugar con un equipo alterno. Entonces todo esto también tenemos que evaluarlos nosotros de manera personal, con nuestros conocimientos. O sea, esto es una herramienta que te bota o te arroja resultados según a estadísticas, según a números. ¿Ok? Entonces vamos avanzando con otro partido. Sería el Atlético Mineiro versus Flamengo. Atlético Mineiro con Flamengo. Bien, Atlético Mineiro Flamengo. Es un partido, a diferencia del partido anterior, es un partido que sí va a haber goles. Más 1.5 hay una posibilidad del 80%. Y acá nos da como favorito al equipo visitante. Un 58% de que gane el visita. Y un empate o visita, que podría ser una muy buena opción, pues es un 80%. Ahora, sin embargo, no solamente es buscar en estas opciones. O sea, podemos buscar cualquier otra opción. Por ejemplo, tenemos la opción del equipo visita, que es el equipo favorito. Que haga un gol es un 86%, y según la cuota de nuestro Excel es 1.16. Ahora tendremos que comparar con la casa de apuestas para ver si es que es una cuota de valor o no. Entonces vamos a ver cómo quedó este resultado. El Atlético Mineiro con Flamengo. Atlético Mineiro Flamengo, acá está. Bien, quedaron 1-2. 1-2. Si se dan cuenta, un gol del Flamengo hubiéramos acertado. Ahora, también tienes que tener en cuenta que según nuestro Excel, el favorito a ganar, con mayor porcentaje de ganar, era el Flamengo. Sin embargo, en la casa de apuestas, en todas las casas de apuestas, podemos apreciar acá que el local era el favorito a ganar. Entonces, acá sí podemos sacar cuotas de valor. ¿Por qué motivo? Porque un gol del Flamengo, como no es el favorito, debería de pagar más que un gol del Atlético Mineiro. Entonces, según nuestro Excel, hemos acertado acá. Hemos acertado. Bien, entonces, todos estos resultados, todo este Excel te ayuda a intensificar o a maximizar lo que ya tienes como conocimiento personal. Entonces esto es una ayuda para que puedas avanzar o puedas acertar o tener mejores resultados. ¿Ok? Entonces vamos con un ejemplo más. A ver. Vamos con un ejemplo más. El último. Atlético Paranaense Cruzeiro. Atlético Paranaense con Cruzeiro. Ahora, recuerda que si deseas seguir aprendiendo y recibir contenido exclusivo sobre apuestas deportivas, estadísticas avanzadas y estrategias ganadoras, te invito a suscribirte y también a unirte a nuestro canal de Telegram, que lo voy a dejar en la descripción de este video. ¿Sí? Vamos a ver el último ejemplo. Acá el favorito es Cruzeiro, si pueden apreciar. Es el favorito. Y es un partido que también va a haber goles. Un 79% de que pasen los 2 goles. Entonces, acá podemos apreciar que le podemos colocar empate o visita, dependiendo a cómo podamos comparar con la casa de apuestas. Otra opción es el más 1.5 goles. Y también hay una posibilidad muy alta que el Cruzeiro haga un gol, que es el favorito.
Según nuestro Excel, vamos a ver cómo quedó el resultado y qué tipo de favoritismo tenían en las casas de apuestas. Atlético Paranaense, Cruzeiro. Vamos a ver. Paranaense con Cruzeiro. Quedaron 3-3. Como se predijo, pues es un partido con bastantes goles. Y la casa de apuestas le estaba dando más de favorito al local que al visitante. Y acá hemos sacado una cuota de valor. Estaba pagando 4.50, 4.75 que gane el visitante. Cuando en nuestro Excel nos decía que la cuota era 1.63 de que gane el visita. Entonces sí estaríamos sacando una cuota de valor. Un empate visita según nuestro Excel era 1.21, pero según lo que estamos viendo acá en la casa de apuestas que no lo dan como favorito, pues le calculo que está a más de 2 soles por lo menos, o 1.80, 1.90, que es una muy buena cuota para apostar. Sería un empate visita que tranquilamente se hubiera dado. Entonces, este es el video. Con esto hemos llegado al final del video. Si es que en todo caso, como les dije hace un momento, quieren aprender más acerca de este Excel, pues los invito a que se unan a mi canal de Telegram. Me puedan escribir para que puedan tener algunos pronósticos diarios. A través de Telegram podemos analizar los partidos de no solamente la liga de Brasil, sino de cualquier liga. Algo muy importante para que funcione también este Excel es que al menos tengas 10 partidos. 10 partidos. No podemos analizar una liga que recién haya empezado con 4 partidos, con 3 partidos. Entonces tenemos que analizar como mínimo 10 partidos. ¿Sí? Entonces nada, esto sería el final del video. Cualquier consulta pues me lo pueden dejar en los comentarios y yo encantado de poder ir atendiéndolos. Nada, bendiciones. Cuídense.